Dentro de los antecedentes obstétricos, les había dicho, el más importante, pues, es el parto prematuro previo, ¿no? Cuando el paciente ha tenido un parto prematuro previo, muchísimas más posibilidades de que tenga nuevamente. Pero también la forma de que haya terminado el embarazo anterior afecta, ¿no? Si el embarazo anterior ha sido prematuro o ha terminado por una cesárea un poco más antes o borderline, también. Y se ha tenido un feto muerto previamente, ¿no? Se ha tenido otro embarazo con feto muerto, también más posibilidades. Y en relación ya a su embarazo que tiene ahora, si ha habido una concepción por mecanismos de reproducción asistida, solo por eso ya tiene posibilidades de síndromes hipertensivos y de parto pretérmino, ¿ya? Si ha habido un embarazo gemelar y ha habido un gemelo evanescente, a veces hay uno de los gemelares que sobrevive y el otro que fallece, ese embarazo generalmente puede ir adelante, pero tiene más riesgo de parto prematuro y ciertas complicaciones. Y cuando el embarazo es múltiple, ¿no? Existe sobredistensión uterina, se estiran demasiado las fibras y tiene más posibilidades de que haya también un parto pretérmino, o cuando hay otras causales de sobredistensión uterina, polidramios, una paciente con tumores, con alteraciones a nivel del útero, tiene más posibilidades también de tener un parto pretérmino, ¿ya? Entonces, la fisiopatología tiene tres pilares principales, pero el principal de estos es, pues, problemas de la activación de la membrana residual y a consecuencia de qué se produce la activación de la membrana residual. Puede haber cambios cervicuterinos, ahorita lo vamos a ver cómo se producen en relación a los procesos infecciosos, que es la principal causa. Puede haber un incremento de la contractilidad uterina por varias causales y justamente las infecciones producen una activación de la membrana corioresidual, ¿no? La parte de las infecciones es lo más estudiado porque la causa principal está relacionada con los problemas infecciosos, ¿no? Entonces, una infección puede ingresar generalmente de forma externa, ¿no? Son infecciones ascendentes, ¿no? No tratadas o maltratadas o recurrentes que van elevando la subida de gérmenes y van ingresando a la membrana corioresidual. También puede haber entrada de gérmenes por otras vías, como la vía hematógena, ¿no? Como les había dicho, de otras infecciones en otras partes del cuerpo, o inclusive a veces la vía inducida, cuando hacemos algún procedimiento de tipo invasivo dentro del embarazo, podemos también introducir también nosotros los gérmenes, ¿no? Nosotros tenemos este cuello del útero, ¿no? Es la parte más importante del útero. Es un órgano que tiene que mantenerse cerrado y duro durante 9 meses, que la paciente camine, haga todas sus actividades habituales, y tiene que ser tan capaz de cambiar completamente sus fibras para producirse y abrirse laxamente y dejar pasar al embarazo cuando el momento sea apropiado, ¿no? Entonces el cuello pues juega un papel muy importante. Y cuando hay infecciones o activación de la membrana, hay una pérdida del colágeno, a un aumento de los glucosaminoglucanos y por disminución y alteración de la barrera epitelial. Y disminuye la resistencia a los gérmenes y se puede producir el cambio de las células a este nivel. Por otro lado, también en la parte muscular del fondo, ¿no? También hay cambios, ¿no? Normalmente cuando un miometrio está inactivo durante el embarazo, no existen muchas conexiones intercelulares, ¿no? Son células musculares que no se conectan mucho entre ellas. Pero cuando ya empieza el trabajo de parto, las conexiones intercelulares se incrementan en un 200% más o menos. Y empieza a haber una conexión intercelular y el paso del calcio para la activación muscular, ¿no? Y muchas veces también es un problema hormonal. La progesterona es la hormona en pro de la gestación. Fisiopatológicamente el parto se inicia cuando la progesterona de estar alta tiene una caída. Eso es lo normal. Y algunas veces se da esta disminución de la progesterona de forma prematura, ¿no? También dice que hay pacientes ya bioquímicamente predispuestas, eso se está estudiando, que podamos tener un marcador bioquímico y decir, esta señora va a hacer parto pretérmino alguna vez, que tiene más proteínas asociadas a las contracciones y el aumento de las prostaglandinas F2 alfa y E2 también, que se elevan principalmente en función a infecciones, ¿no? Y por otro lado, la membrana residual, ¿no? La membrana residual también va alterándose y va volviéndose cada vez más delgada cuando se inicia el trabajo de parto, ¿no?
Entonces, de esa forma es que el parto por una de estas 3 vías va iniciándose más antes de lo normal, ¿no? Porque lo normal es que solamente haya un mecanismo físico y un mecanismo hormonal de disminución de la progesterona, pero cuando se trata del parto pretérmino hay otras cosas más que se van a activar. Ya, muy bien. ¿Cómo nosotros podemos hacer un cribado durante el control prenatal? Muy importante para ustedes que van a hacer control prenatal cuando sean internos, ¿no? Es muy importante que hagamos pues una buena anamnesis, ¿no? Preguntarle si ha tenido antecedentes, si ha tenido parto prematuro previo, si ha tenido abortos, especialmente los abortos tardíos, esos partos prematuros que están, o no sabe si es aborto tardío o parto prematuro, ¿no? Tiene más riesgo de repetirse nuevamente. Si la paciente ha tenido cirugías cervicales, si tiene alguna anomalía uterina, ¿no? La paciente, o si tiene embarazo múltiple. Si tiene estos factores, decimos que esta paciente tiene alto riesgo, ¿no? Solo por tener estos factores, nosotros ya ponemos paciente con factores de riesgo para parto pretérmino. Si encima de eso es un embarazo múltiple, entonces esta paciente tiene que ir sí o sí a la medición de longitud cervical entre la semana 18 a 24. Eso ya está en las nuevas guías actuales. Toda paciente tiene que tener una medición única de longitud cervical entre la semana 18 a la semana 24. Y cuando la paciente tiene ya todas estas alteraciones, además de embarazos múltiples y alto riesgo, se puede incluso repetir esta medición de la longitud cervical cada 2 a 3 semanas durante la gestación. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores predictivos puedo tener yo para saber si esta paciente me va a hacer o no me va a hacer un parto pretérmino? El principal factor predictivo, doctores, es la ecografía por vía transvaginal. ¿Ya? Nosotros podemos hacer la medición del cervix, un buen ecografista lo puede hacer esta medición rápidamente, le toma 3 minutos a un buen ecografista medir el cervix. ¿Ya? Se hace por vía transvaginal, ¿no? Y la literatura dice que deberíamos hacerlo entre las 18 y las 24 semanas, ¿ya? Entonces, nosotros medimos entre el orificio cervical externo al orificio cervical interno una línea, ¿no? Específica, y esta línea debería medir idealmente por arriba de los 25 milímetros. Algunos libros dicen 24, 25, 26. Ese es nuestro punto de corte. Si un cervix mide por debajo, ¿no? Por debajo, nosotros podemos decir que hay una alteración de este cervix y tenemos que hacer tratamiento. ¿Ya? Si tiene una longitud de menos de 28 semanas, idealmente deberías, cuando está menos de 25 ya está alterado. Entre 28 a 31 semanas, menos de 20, y a las 32 semanas o más, menos de 15. Pero no les voy a preguntar eso. Basta con que sepan que por debajo de 25 milímetros un cervix está alterado. Es un cervix que tenemos que tratar y tenemos que hacer algo. Hay otra forma también que nosotros tenemos de predecir el parto pretérmino, que es la fibronectina oncofetal, ¿no? Es un método fácil que se toma una muestrita del cervix, pero lamentablemente en nuestro medio no está disponible. Pronto esperemos que tengamos disponibilidad, ¿no? Pero se hace esta medición que normalmente si tenemos niveles superiores a 50 nanogramos por ml, estamos diciendo de que esa paciente tiene riesgo de parto pretérmino, ¿ya? La medicina basada en la evidencia ya me ha justificado esto, ¿no? Y en las nuevas guías de la FIGO del 2024 también está justificado la medición del cervix, ¿ya? Hay otros factores en la medición del cervix que también podrían llamarnos la atención. Un ecografista con experiencia puede, además de ver la medición del cervix, hacer la elastografía del cervix, ¿no? La elastografía es ver la consistencia imaginológica, cuán blandito es ese cervix para que pueda dilatar fácilmente. El slush es como si hubiera un barro, como si hubiera suciedad dentro del líquido amniótico cercano al cervix. Se ha visto que nos da riesgo de parto pretérmino. Y el funneling. El funneling es como decir una cueva, ¿no? A veces el cervix por fuera puede verse cerradito, pero por dentro haber un hueco, ¿no? Y si tú mides de acá a acá, este cuello es cortísimo. Si bien tú le revisas a la paciente por fuera, el cuello está cerrado, pero por dentro el cuello está muy delgado y tiene la presencia de este funneling. Esto nos da alto riesgo de parto pretérmino, ¿no? Altísimo riesgo, ¿no? Entonces son otros factores predictivos que un buen ecografista te lo puede hacer. Tal vez no pegamos a todas las pacientes, pero sí a pacientes con antecedentes de partos
para saber en qué momento tenemos que actuar. ¿Ya? Hay algunos otros marcadores que se están utilizando, que se están ya en otros países, ¿no? Que nos pueden, como biomarcadores, indicarnos también el riesgo de parto preterno. No los tenemos todavía en nuestro medio. El único que sí en los lugares donde lo tiene es la fibronectina oncofetal, aunque no está completamente recomendado, ¿no? Pero son cosas nuevas que probablemente vayan llegando ya a nuestro medio con el tiempo. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer el cribado universal de vaginosis. Es una prueba que es gratis en los centros de salud, es gratis en los seguros y de forma privada no cuesta más de 50 bolivianos. Lo podemos hacer como recomendación. ¿Ya? Luego, aunque la medicina en la evidencia me dice que no hay gran recomendación general, pero para nuestro medio es barato y fácil hacerlo. Entonces sí lo hacemos nosotros de forma regular. Luego había también la opción de hacer tratamiento antibiótico de la bacteriuria sintomática, ¿no? Las últimas guías no lo recomiendan a todas las pacientes, sino previo cultivo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos prevenir un parto preterno? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que no exista? Hay 3 tipos de prevención, como ustedes conocen, ¿no? Dentro de la prevención primaria tenemos algunos factores que son modificables, ¿ya? Principalmente, y algunos no modificables. Ahí no voy a poder cambiar la edad, probablemente, tal vez no pueda cambiar algunas características como la raza de la paciente, pero hay cosas que sí puedo modificar, como el tabaquismo, puedo mejorar la anemia, puedo ayudar que esa paciente tenga más controles prenatales, puedo guiar a que no haya un periodo intergenésico muy corto entre las pacientes, puedo tratar de ayudarles con el estrés laboral en lo posible, no evitar de que haya transferencia múltiple de embriones cuando hagan la reproducción asistida, ¿no? O sea, no, es ideal que no hagan, ¿no? La verdad es que un buen médico de esterilidad ya no está haciendo transferencia múltiple de embriones como había antes, ¿no? Les ponían 4 o 5, salían trillizos y era todo un problema. Ahora no, es 1 o máximo 2, ¿ya? Cuidado odontológico, sí, puedo recomendar que la paciente vaya al dentista cuando esté embarazada. Muchos tienen el tabú de que no hay que ir al dentista estando embarazada, que es peligroso. Por el contrario, tiene que ir al dentista para que le haga una revisión y se pueda buscar factores de riesgo ahí también. Se ha visto que la suplementación de algunos omegas podría ayudar, probióticos, y también se habla del ácido acetilsalicílico, pero estos no están todavía comprobados. Nosotros usamos el ácido acetilsalicílico en el caso de los síndromes hipertensivos, ¿no? Pero se dice que también puede tener un factor colaborador en el parto preterno. Prevención secundaria, cuando la paciente ya tiene el problema, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Tenemos 3 niveles que podemos utilizar, ¿ya? Una que es la progesterona, ¿no? La progesterona es un excelente medicamento para prevenir el parto preterno. La progesterona es un medicamento accesible, entre comillas barato, los seguros lo cubren algunos, ¿no? No es tan barato, pero tampoco es inaccesible como para no poder utilizarlo, considerando las ventajas que me puede dar el uso de progesterona, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, mantiene la quiescencia uterina, porque me aumentan los niveles de progesterona, ¿no? Disminuye la degradación del estroma cervical, disminuye la frecuencia de contacto miometral, disminuye la respuesta a la hemorragia y a la inflamación residual, inhibe la conexina 43, que está relacionado con el incremento de las uniones intercelulares. ¿Ya? En pacientes con antecedentes de parto preterno no hay una recomendación alta, pero en pacientes que tengan cérvix corto, sí, efectivamente, la recomendación es clara: 200 a 400 miligramos de progesterona por vía vaginal cada día. No tenemos progesterona en nuestro medio y se puede utilizar todo el embarazo. En embarazos gemelas por sí no se recomienda, pero si tiene además cuello corto, también se puede utilizar, ¿ya? Otras cosas que podemos utilizar en el caso de estos factores es la utilización de cerclajes o de pesarios en pacientes que tengan cérvix corto a consecuencia de cirugías anteriores o a veces idiopáticas por incompetencia. Se puede utilizar el cerclaje y a veces incluso los pesarios también, que ayudan a que el cérvix no tenga mucho contacto con el exterior y menor riesgo de parto preterno. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el cerclaje a las pacientes, lo hacemos entre las 13 a las 16 semanas cuando la paciente ha tenido antecedentes. Ustedes me dirán, pero doctora,
Usted nos ha dicho que midamos el cuello a las 18 semanas. ¿Cómo voy a saber a las 13 semanas que tengo que hacer cerclaje? Cuando la paciente ha tenido partos prematuros, tempranos o abortos tardíos, puedes hacer ya la ecografía cervical a las 12 semanas. En la ecografía de las 12 semanas, donde vemos si el bebé tiene síndrome de Down, ya podemos medir el cuello y en este caso hacer el cerclaje, que esté indicado hacerlo tempranamente, ¿no? Se puede hacer por vía vaginal, laparoscópica, hay la técnica de McDonald, de Shiroka, que nosotros utilizamos, ¿no? También alguna vez se puede hacer, si la paciente tiene una historia obstétrica de 3 abortos tardíos, como les digo, esos abortos que se pierden a partir de las 15, 18, 20 semanas, o partos prematuros tempranos de las 21 22 semanas, también se puede hacer el cerclaje, ¿no? También cuando la ecografía me está diciendo que hay una longitud cervical menor de 25 milímetros, o cuando vemos que al seguimiento está en 28, 25, 23, cuando hay esa disminución del tamaño del cervix, también podemos hacer cerclaje. Y cuando nosotros, por la exploración física, nosotros podemos tocar y ver que el cuello está adelgazado, también está indicado hacer el cerclaje. Aunque la verdad es que mientras más grande está el embarazo, más difícil es hacer un cerclaje, más riesgoso es hacer un cerclaje. Mientras más adelgazado está, porque implica poner unos puntos a nivel del cuello, ¿no? Y mientras más grande está, más distensión y tú puedes causar una ruptura de membranas al colocar el cerclaje, ¿no? Y ya, ahí acaba el embarazo, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? No se recomiendan embarazos gemelares. De rutina, no se recomienda, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer nosotros para prevenir el parto pretérmino? Ya habíamos hablado del cerclaje, y es casi lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Si la paciente ha tenido partos prematuros previos, la longitud cervical podemos empezar ya tempranamente, ir midiendo nuevamente cada 2 a 3 semanas y utilizamos la progesterona o utilizamos también el pesaje, ¿ya? Y cuando hay embarazos gemelares, de rutina no usamos directamente progesterona, cerclaje ni nada, pero si es que nosotros tenemos riesgo de incompetencia o una longitud cervical que va disminuyendo en el gemelar, igualito pasa a progesterona, ¿no? Pero no solo por ser gemelar, sino cuando además hay disminución del cervix, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos ya un parto pretérmino? Primeramente, cuando nosotros tenemos un parto pretérmino, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? A veces llevan a la maternidad en ambulancia, ¿no? Parto pretérmino, porque le ven chiquito. Pero llega y era un bebé restringido. Era un bebé chiquitito, pero sano, de 38 semanas. Eso pasó muchas veces porque no se hace un adecuado diagnóstico de la edad gestacional. Aparte del último periodo y la medición de altura, pedimos a la paciente pues si tiene ecografías anteriores. Hay pacientes que tienen ecografías del primer trimestre que te ayudan a determinar exactamente qué tiempo de embarazo está, porque muchas veces su último periodo no es correcto. Entonces, ver bien la edad gestacional de esa paciente, preguntando, midiendo la altura y pidiendo ecografías anteriores si es que la paciente los tiene, ¿ya? Cambios en la dinámica uterina, porque estas son las 3 cosas que tiene que tener una paciente para decir que está con un parto pretérmino, ¿no? Que la paciente tenga contracciones uterinas de forma regular. Y por último, que la paciente tenga modificaciones a nivel del cuello, ¿no? Que tenga borramiento o dilatación. Con estas 3 cosas, recién puedo decir que estoy con una paciente con amenaza de parto pretérmino o con un parto pretérmino instaurado, ¿ya? Algunas medidas que puedo hacer cuando no estoy segura es medir la longitud cervical de emergencia, ¿no? Puedo mandarle ecografía y que me digan cuándo está su longitud. Si tengo la posibilidad de hacer fibronectina, pues la hago. Si está más de 50, sí, probablemente es alto riesgo de parto pretérmino. Y algunas veces puedo hacer una amniocentesis. Si no estoy segura, por ejemplo, de la edad gestacional, puedo hacer una amniocentesis para hacer un estudio de cuánto, si ese bebé es maduro o no es maduro, para tratarlo como un parto o directamente de término o como un parto pretérmino, ¿ya? Cuando nosotros revisamos a la paciente, rápidamente nosotros vamos a hacer un examen obstétrico, vamos a comprobar que el fetito esté vivo, hacemos la fetocardia, hacemos el examen especular antes de hacerle tacto, doctores, por favor. ¿Para qué? Para tomar muestras. Entonces yo ya le hago tacto, ya con la vaselina y todo, y estoy contaminando. Antes de hacerle el tacto, hago un examen especular y tomo muestras para cultivo, ¿ya? Para cérvico vaginal o de líquido amniótico también, ¿ya? Luego recién le hago un tacto vaginal a la paciente, donde yo ya tengo que tener por lo menos la capacidad de tener ideas si ese cuello está muy blando, muy adelgazado, o peor aún si hay dilatación uterina.
Si tengo la posibilidad de hacer una ecografía obstétrica, inmediatamente lo hago, ¿ya? Pero ustedes saben que la ecografía desde el tercer trimestre puede equivocarse en la edad gestacional, casi con 3 semanas de diferencia. Me dice 34, bien puede ser 31, puede ser 37. Entonces hay que preguntar sus ecografías anteriores y su último periodo. Evaluar el bienestar fetal, no sí, porque qué tal si es pretérmino ya, pero el bebé está con sufrimiento fetal, con una alteración, entonces no me va a importar y voy a tener que terminar con la gestación, ¿no? Y pedirle pues los exámenes de laboratorio pertinentes, le pediré su hemograma, le pediré sus estudios de rutina, le pediré sus serologías, si puedo pedirle, para hacer el mejor manejo posible, ¿ya? Va a depender mucho de dónde esté yo para ver qué voy a hacer con esa paciente. Porque si estoy en un lugar donde no tengo un adecuado servicio de neonatología, por ejemplo, probablemente la voy a preparar para un traslado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese bebé tiene altas posibilidades de nacer, el hecho que nazca en un buen lugar va a definir mucho su futuro de ese bebé. Va a definir muchísimo su morbo y mortalidad. Entonces, si no estoy en un adecuado lugar, la preparo para el traslado. Y luego tengo las tres graditas del tratamiento. Uno, útero inhibido. Y puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Puedo empezar la uteroinhibición para que mientras útero inhibo se produzca la maduración pulmonar, yo le pueda dar maduración pulmonar y a la vez puedo ir buscando la causa. Son los 3 pilares del manejo de las pacientes con parto pretérmino. Y en algunas veces, cuando ya va a nacer realmente ese bebé, utilizamos la neuroprotección con el sulfato de magnesio, pero lo utilizamos solamente en partos que sean menores a 32 semanas y se lo utiliza horas previas al parto. ¿Ya? Esta neuroprotección justamente se dice de que tiene ciertas propiedades antioxidantes, le da una estabilización de la presión sanguínea y disminuye la vasoconstricción de las arterias cerebrales para que haya un restablecimiento de la perfusión, ¿no? Puede ayudar a la estabilidad neuronal y prevención de la lesión excitatoria porque mejora la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Todo esto está haciendo el sulfato de magnesio, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un insulto, y después del insulto isquémico se liberan citoquinas que conducen a la apoptosis, y nosotros no queremos que eso ocurra. Entonces tiene también esta propiedad antiinflamatoria. No, entonces, con estos datos decimos que el sulfato de magnesio restaura la perfusión cerebral y protege los daños inflamatorio, oxidativo y excitatorio. Y ese es su efecto neuroprotector. Lo utilizamos en embarazos menores a 32 y algunos libros 34 semanas, ¿no? Lo utilizamos 4 a 5 horas previas al parto, ¿ya? En las dosis, las mismas dosis que utilizamos para la preeclampsia, el esquema de SUSTA, ¿ya? Entonces es muy importante que si ese parto ya se va a producir, la neuroprotección sea indicada. Tocolíticos, ¿cómo puedo yo inhibir esas contracciones, ¿no? Tengo varias opciones de tocólisis. Tenemos los beta-miméticos, ritodril, fenoterbutalina, se utilizaba mucho hace años, actualmente no porque tengo mejores opciones, y estos eran muy tóxicos, ¿no? Te daban taquicardia, tenías riesgo de problemas pulmonares, o sea, ya no utilizamos, la verdad, los beta-miméticos, pero están dentro de las alternativas. El sulfato de magnesio, también como es un bloqueador de los canales de calcio, tiene su efecto uteroinhibidor, pero es leve, ¿ya? Generalmente los que más estamos utilizando son estos 3. Los bloqueadores de los canales de calcio, ¿ya? Como la nifedipina, es actualmente nuestro medicamento más fácil y accesible de poder utilizar. Siempre les digo a mis estudiantes, si van a empezar por rotación de campo, llévense un blister de nifedipina, es súper barato. Llévense en los hospitales del campo, no hay, y la nifedipina te puede salvar tanto en los problemas hipertensivos como en pacientes con parto pretérmino, ¿no? Los inhibidores de la sintetasa de las prostaglandinas como la indometacina también, sin embargo, tiene el efecto de no poderse utilizar por arriba de las 32 semanas de gestación, ¿no? Por cierre prematuro del conducto arterioso, entonces solo puedo utilizar en embarazos menores de 32 semanas. El mejor, los antagonistas de los receptores de oxitocina, la Tosiban, ese va directamente a los receptores de oxitocina y los inhibe. Es el mejor medicamento para poder utilizar, pero es de muy difícil acceso, ¿no? Es un medicamento bastante caro, ¿no? Bastante caro, pero la verdad no es tan caro como mantener un bebé en terapia intensiva. Entonces, si pones en una balanza, a veces la Tosiban que puede costar es caro, pero mantener un bebé en terapia es muchísimo más caro.
¿no? Entonces, si se pone en una balanza, la Presivan es muy buena opción, ¿no? Todos estos medicamentos, en teoría, ¿para qué es? Muchas veces, alguna vez nos ocurre de que inhibimos y ya el embarazo va bien, vuelve a su curso. Pero la mayor parte de las veces no. Lo único que queremos es que ese parto que se está por dar hoy día, por lo menos se atrase unos 3-4 días, hasta que actúe el madurador pulmonar. Eso es lo que quiero, ¿no? Porque si le doy ese tiempo a que actúe el madurador pulmonar, ese producto va a tener muchísimo mejor respuesta, ¿ya? Y justamente aquí tenemos todos los topolíticos que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos los bloqueadores de los canales de calcio que van a bloquear los canales de calcio y van a alterar directamente la conversión de la miocina, ¿no? Y que produce la contracción, ¿no? Tiene todos sus mecanismos moleculares para eso. El sulfato de magnesio, de la misma forma, actúa a nivel de los bloqueadores también. Los antagonistas de los receptores de oxitocina van directamente a actuar durante el receptor, ¿no? Y los inhibidores como la indometacina bloquean el ácido araquidónico para la formación de prostaglandinas y de esa forma también actúan en la célula miometrial. Los agonistas beta 2 actúan a ese nivel, disminuyendo el AMP cíclico para disminuir también la conversión de miocina, ¿no? Entonces son factores de cada uno de los topolíticos a nivel de la célula muscular lisa del útero, ¿no? ¿Cómo nosotros utilizamos estos medicamentos? ¿Ya? Principalmente, pues, el nifedipino, los 3 que les he dicho son los que más nosotros utilizamos, ¿ya? El nifedipino es bastante sencillo de utilizar, ¿no? Lo utilizamos, el nifedipino en soluciones orales, no tenemos en nuestro medio, en el protocolo está, pero no tenemos, nosotros tenemos en comprimidos. Entonces utilizamos 20 miligramos vía oral, porque también hay nifedipino sublingual, no utilizamos sublingual, solamente utilizamos vía oral. Y vamos repitiendo la dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, hasta 100 miligramos al día, ¿no? Entonces nosotros podemos ir aumentando la dosis de nifedipino según la respuesta que tenga la paciente, ¿ya? ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Cefalea, rubor, hipotensión, más que todo si aumentamos la dosis a más de 60 miligramos, ¿no? Y aumento de las transaminasas. ¿Qué tenemos que controlar cuando hay nifedipino? El pulso y la tensión arterial, ¿no? También que produce hipotensión en el nifedipino, dosis altas. Entonces controlamos, ¿no? Y también pues la fetocardia, ¿no? Porque si realmente hipotensamos mucho a esa paciente, podría haber alguna alteración de la fetocardia. Pero en general, por vía oral, no hay muchos efectos malos, ¿ya? Los antagonistas de los receptores de oxitocina tienen una dosis específica que no la voy a repetir, ¿no? Que se coloque en bolo la primera hora y luego una dosis de mantenimiento. No tiene efectos secundarios que la tosigan, ya no se ha descrito efectos secundarios, solamente control de la presión arterial y del pulso. La indometacina la utilizamos por vía rectal, 100 miligramos, y después 50 miligramos vía oral y 50 miligramos cada 6 horas por vía oral. Puede haber cefalea, mareos, vómitos, estreñimiento, irritación del recto, y no se coloca en más de 32 semanas por restricción del ductus, y también puede causar oligohidramios, la indometacina, por eso se utiliza generalmente por 3 a 5 días y no más, ¿no? Si es que le tienes que utilizar más tiempo, monitorización del líquido amniótico y del ductus arterioso, ¿no? Y podría, como es un antiinflamatorio, enmascarar una coriomionitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. La maduración pulmonar. Hemos dicho que queremos parar las contracciones para que mientras tanto empiece a madurar justamente la célula del pulmón del bebé. ¿Qué es lo que nosotros queremos que pase? Queremos que disminuya la tensión superficial. Cuando ese bebé va a nacer, va a dar su primera inspiración, ¿no? Y con la primera inspiración va a agarrar y va a expandir sus pulmones, y esta tensión superficial tiene que disminuir para que los pulmones se mantengan expandidos. Si nosotros no tenemos surfactante, va a haber esa expansión y luego esto se va a volver a colapsar. Esa es la principal causa de que el feto no pueda respirar y que tenga alteraciones de la madurez pulmonar fetal. Y nosotros, con la utilización de los medicamentos que son corticoides, podemos ayudar a disminuir justamente la tensión superficial de esas pacientes. ¿Qué tipo de efectos tenemos nosotros? Tenemos principalmente el riesgo sobre el feto.
el madurador pulmonar que utilizamos, o dexametasona o betamethasona, te va a reducir las muertes neonatales y perinatales, reduciendo los problemas respiratorios graves en las primeras horas de vida, ¿ya? No afectan el peso del recién nacido y reducen, además del problema pulmonar, reducen el riesgo de hemorragia intracerebral y retraso del crecimiento de la infancia. O sea, es un medicamento excelente para prevenir complicaciones perinatales. ¿Ya? Sobre la mamá, ¿no? Si es que nosotros utilizamos y la paciente tiene un problema infeccioso, sí, no es un corticoide, ¿no? Entonces me da posibilidad de complicar, digamos, alguna infección, pero la verdad, si pones en una balanza, nada que un buen antibiótico no pueda solucionar. O sea, en una balanza realmente los efectos para el feto son mucho mejores, ¿no? Si la paciente tiene problema de diabetes, el corticoide te puede aumentar el riesgo, ¿no ve? De complicaciones, de una subida de la glicemia, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos en paciente con diabetes? Pues la internamos y monitorizamos su glicemia mientras usamos el corticoide, ¿no? O sea, no es una razón para no usar el corticoide, simplemente que la manejamos de diferente forma. La internamos y si tiene problemas de hiperglicemia le bajamos con insulina, ¿ya? Y alguna vez efectos más raros como insuficiencia renal, pero que son bastante raros, ¿ya? ¿Cuánto dura el beneficio de este corticoide? El beneficio dura 24 horas a 7 días después de la administración. Ahí es donde mejor funciona. Entonces, si tuviéramos una máquina, una bola de cristal, le pondríamos el madurador 7 días antes de su parto, pero no lo sabemos. Por eso es que nosotros, viene el parto prematuro, la inhibimos para que pase este tiempo, ojalá 24 horas, 3, 4, 5, 7 días, porque es el mejor momento donde va a funcionar el madurador pulmonar, ¿no? Esta indicación es clásica para los fetos entre esta edad gestacional. Después de los 7 días la eficacia disminuye, ya no es lo mismo, entonces es ideal colocarlo en ese tiempo. ¿Qué otros riesgos tenemos? Algunos riesgos en el cerebro y en la función del eje hipotálamo, hipofisial y suprarrenal en el feto, ¿no? Puede reducir la inmunidad en las mujeres embarazadas, riesgo de infecciones fetales, riesgo de infección neonatal, anafilaxia o hipersensibilidad, retraso en el desarrollo neurológico, pero en niños que tienen más de 3 ciclos, en niños que se les ha dado dosis de mantenimiento. Antes dábamos la dosis de maduración pulmonar y cada semana le volvíamos a dar otra dosis, otra dosis, otra dosis. Así empezó la maduración. Y ahí se ha visto que sí, hay riesgos del desarrollo neurológico. Ahora no, se coloca una dosis, un refuerzo al día siguiente y eso es todo. ¿Ya? Menos peso al nacer, sí, especialmente con varias dosis también, menos circunferencia de la cabeza del niño debido a la masificación temprana del cartílago, difusión temprana de suturas craneales. Pero todo esto se ha visto con dosis repetidas del madurador, con dosis repetidas. ¿Ya? Nosotros nos basamos principalmente en lo que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, quienes nos han dado las últimas guías y las recomendaciones para el manejo del parto pretérmino. Han sacado la última guía en 2019 y han sacado otras recomendaciones en 2024. Entonces, aquí está un resumen de las cosas que hemos hablado, ¿no? Los médicos deberían ofrecer un ciclo único de corticoides, ¿ya? Entre las 24 y las 34 semanas, a las personas que tienen el riesgo de parto prematuro entre los siguientes 7 días, ¿ya? Utilizamos o dexametasona, ¿ya? O utilizamos principalmente la betamethasona. La dosis que utilizamos nosotros es de 12 miligramos cada 24 horas, 2 días. Colocas una dosis hoy y la siguiente dosis al día siguiente, eso se considera un ciclo, ¿ya? Cuando el embarazo es menor a 24 semanas, se dice que no tiene mucho sentido colocar el madurador pulmonar porque las células no están maduras como para producir surfactante. Entonces, generalmente la utilizamos en pacientes previa decisión consensuada con la familia, sabiendo que probablemente en menos de 24 semanas es muy poco probable que haya viabilidad de ese fetito, ¿no? Pero si la familia realmente está muy, muy interesada en que ese feto viva, en ese caso se puede utilizar por debajo de las 24 semanas. Pero en general la edad es entre las 24 y las 34 semanas de gestación. ¿Ya? Entre las 34 y 36 semanas de gestación, ¿no? Se puede producir solamente una dosis en pacientes que no hayan recibido riesgo de una dosis de corticoides previas. Entonces, pacientes que tengan 35 semanas y están con parto pretérmino, puede recibir una dosis, pero si ya ha recibido antes, no le ponemos una nueva dosis. ¿Ya? Ahora, las pacientes que tienen cesáreas entre las 37 y las 38
28.6 semanas programadas, se dice de que podrían considerar un ciclo de corticoides, pero la verdad es que no se recomienda una cesárea electiva hasta antes de las 39 semanas. ¿No? Lo ideal sería si una cesárea electiva producida a las 39 semanas y no antes, porque por más que sea ya en el límite, siempre tiene el riesgo de tener alguna complicación. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? Las dosis de corticosteroides: 2 dosis de betametasona de 12 miligramos administradas por vía intramuscular con 24 horas de diferencia, y si no tienes betametasona, 4 dosis de dexametasona de 6 miligramos con cada 12 horas. O sea, 2 días también de tratamiento. Son los dos esquemas que nosotros estamos utilizando de maduración pulmonar. ¿Ya? Ahora ya hemos dicho que son más efectivos 24 horas hasta 7 días. No se recomienda repetición de los corticosteroides. En embarazos múltiples, indicación de tratamiento, lo mismo que en embarazos simples. En diabetes, con monitoreo de insulina. Ahora, en las guías han aumentado algunas cosas para el 2024. La progesterona, como les decía, dosis diaria vaginal de 200 a 400 miligramos para prevención en mujeres que tengan antecedentes de parto prematuro o cuello corto. Eso ya es un esquema que no puede cambiar. Cerclaje en pacientes con parto pretérmino o cuello corto. Tamizaje, la medición entre las 18 y las 24 semanas, que hemos repetido varias veces. Y la reproducción asistida. La FIGO recomienda que solo se haga la transferencia de un embrión para evitar justamente los embarazos múltiples. Son recomendaciones actuales. Ahora, cuando ya tenemos una paciente con parto pretérmino, la maduración pulmonar no ha cambiado, las dosis siguen siendo las mismas. La neuroprotección en el caso de parto inminente, antes de las 30 a las 32 semanas. Ya, la tocólisis, especialmente en filipinos, para retrasar el parto 48 horas y permitir la acción de los corticoides. Y antibióticos en caso de ruptura prematura de membranas, ¿no? O en caso de infección establecida. ¿Ya? Corticoides prenatales no deberían administrarse si hay sospecha de parto pretérmino en los próximos 2 días. ¿Ya? Ahora, cuando había el COVID, ¿no? Decíamos corticoides sí, que no, que etcétera, ¿no? El uso de corticoides en pacientes con COVID sí se podía utilizar, siempre y cuando todo el equipo esté de acuerdo. No había contraindicación en el COVID, porque es solamente 2 dosis además, ¿no? No hay evidencia de que los corticoides en pacientes con COVID y embarazo puedan causar alteraciones, ¿no? Pero de rutina no se usa. Solo porque tienen COVID prematuro, no. Solamente si tienen COVID y además un parto pretérmino. ¿Ya? Aquí están las dosis nuevamente y es la edad gestacional en la cual se debería utilizar la maduración pulmonar. ¿Ya? Ya hemos hecho tocólisis, ya hemos hecho maduración y que hemos dicho, el tercero, tratar la causa. ¿No? Entonces, ya hemos visto que hay causas a veces que no se pueden cambiar, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, la parte de las infecciones. No, definitivamente, ¿no? Si la paciente tiene infección urinaria y infección vaginal, tengo que analizarlo, tengo que cultivarla, tengo que hacerle pinciones y tengo que darle tratamiento. Si tengo cultivo, en relación al cultivo, ¿no? Si la paciente tiene una sobredistensión uterina, no voy a poder tal vez tratarle, ¿no? Pero poder darle reposo, poder darle cosas para que pueda, entre comillas, aguantar con esta sobredistensión, gemelares, polidrados, etcétera, ¿no? Y si tiene un cervix corto, ya sé todo lo que puedo hacer, ¿no? Puedo darle progesterona, puedo hacer un cerclaje de emergencia y todo lo que sea necesario. ¿Ya? Algunas intervenciones que mejoran el pronóstico de estos fetos prematuros, ¿ya? En el intraparto, ¿no? Podría ser la vía del parto, ¿no? Cuando el embarazo está en presentación cefálica y es demasiado prematuro, ¿no? Más aún si está en presentación pélvica, sí, a veces decidimos nosotros hacer una cesárea para prevención de la compresión de la cabecita, ¿no? La vía del parto puede ayudar a que el parto sea más fácil y tenga menos riesgo de hemorragias intracerebrales. También, ¿qué cosa puede mejorar el pronóstico de los partos? Una referencia a un buen tercer nivel de atención. Porque si tú lo recibes en un primer nivel de atención sin las condiciones y dices, voy a referir al recién nacido, la verdad es malo. Lo ideal es que refieras a la madre para que el feto ya nazca en un lugar donde lo puedan recibir de forma adecuada. ¿Ya? En el posparto, la temperatura en la sala de parto siempre debe haber calor, les ayuda mucho a adaptarse a los bebés prematuros, y el clampeo tardío del cordón umbilical, ¿no? Para que le llegue más sangre a ese bebé y tenga menos riesgo de anemia y problemas en el periodo de neonatología. ¿Ya? Ahora,
ya lo maduré, ya lo inhibí, ya pasó los 5 o 7 días y se va a dar el parto pretérmino. ¿Cómo atiendo ese parto pretérmino? ¿No? En el periodo de dilatación, la paciente en el cúbito lateral izquierdo, toda embarazada debe estar en el cúbito lateral izquierdo, pero más aún las pacientes con parto pretérmino, tratamos de no hacer amiotomía. ¿Por qué? Porque pedimos que esas membranas protejan la cabecita de ese bebé hasta el momento del expulsivo, ¿no? Entonces tratamos de que no hagamos amiotomía hasta el momento del expulsivo ya. Estas pacientes deben trasladarse a sala de partos más antes, porque son bebés chiquitos que pueden nacer rápidamente y no sería ideal que te ganen, digamos, un parto prematuro, ¿no? Y por favor, siempre debe estar la presencia del neonatólogo. Los primeros minutos de vida de ese bebé son claves para su adecuado desarrollo. Si tiene una hipoxia en los primeros minutos de vida por mala atención, le estamos dando realmente una muy mala calidad de vida y eso es un peso para la madre, para la familia, para toda la vida. Y en el periodo expulsivo, si vamos a tener un parto vaginal, una episiotomía grande, antes se decía que sí, corte grande, ¿para qué? Para que ese bebé salga rápido y no haya compresión de la cabeza. Actualmente ya medio que está cambiando eso. Lo importante es que el expulsivo sea rápido, ¿no? Que no esté la paciente porque mientras ese bebé tiene una cabeza más blanda, más riesgo de hemorragias intracerebrales, ¿no? Entonces el expulsivo tiene que ser rápido. ¿Ya? Evitar amiotomía, ya se le ha dicho, hasta el final tratamos de no romper la bolsita de aguas, ¿ya? Precisamente para que el expulsivo sea rápido, forceps de alivio podemos utilizar, ¿no? Siempre y cuando tengamos toda la capacidad para utilizar sin causar daño, ¿ya? El pinzamiento tardío del cordón. Toda paciente con parto pretérmino también tiene a veces la placenta inmadura, con más riesgo de que haya restos de la placenta. Generalmente se hace una revisión instrumental o manual de la cavidad después de un parto prematuro, ¿ya? Y cesárea cuando hay una indicación obstétrica directamente, ¿ya? Las complicaciones, más que todo, pues el problema del parto pretérmino es un problema neonatal, ¿no? Desde problemas principalmente a nivel pulmonar, problemas intracerebrales, problemas intestinales, isquemias agudas, problemas de desarrollo, ¿no? Y los problemas a largo plazo, talla baja, son niños con problemas más de hiperactividad, problemas de, incluso está relacionado, ¿no? Con el autismo, pediátrico, con los niños y a veces incluso la parálisis cerebral infantil, ¿no? Porque muchos niños con parálisis cerebral infantil son niños pretérinos, ¿no? Entonces son problemas realmente muy graves cuando nosotros no tratamos a tiempo esas complicaciones, ¿ya? Y nuestra última diapositiva, para no olvidarnos de los puntos clave que hemos hablado en nuestra clase. Primero, las causas maternas, ¿okay? La principal causa materna son los antecedentes de parto, de cesáreas anteriores, pretérminos también, y algunos del embarazo actual relacionados con las infecciones. 2. Para diagnosticar 3 cosas: edad gestacional, modificaciones cervicales y la dinámica uterina, ¿ya? Para tratar, 1, referencia, si no cuento con lo necesario. 2, uteroinhibición, maduración pulmonar y tratamiento de la causa. Y la forma de prevenir durante el control prenatal, haciendo la anamnesis, haciendo las mediciones cervicales, dando la progesterona, tratando las infecciones. Tengo muchas formas, como ustedes han visto, de prevenir. A veces, pese a eso, se te da un parto prematuro, ya, ¿qué vas a hacer? Pero si has hecho todo lo necesario, no tienes nadie que te reclame, ¿no? Y ahora que hay tantos problemas hasta médico-legales, definitivamente el parto pretérmino es una causa muy importante de problemas médico-legales. Hay pacientes que hacen sus controles prenatales y pese a eso hay un parto pretérmino. Entonces tratamos de no olvidarnos de nada para no tener ningún problema, ¿ya? Muy bien, doctores, no sé si tienen alguna duda. El sulfato de magnesio, ¿cómo realizan la neuroprotección? ¿Cómo realizan la neuroprotección? Tenemos una diapositiva de eso. Te causa te aumenta la perfusión cerebral fetal, principalmente, ¿no? Como es un bloqueador de los canales de calcio, te abre las células, te abre los vasos sanguíneos, te aumenta la perfusión, en otras palabras. Pero lo hemos visto en una diapositiva específica sobre cómo realiza la neuroprotección. ¿No ven? Aquí está. Tu mecanismo de acción. Tiene, aparte de la apertura de los vasos sanguíneos, también tiene su efecto antiinflamatorio y un efecto antioxidante.
Entonces, con todo eso, lo principal es que te ayuda a mejorar la perfusión del cerebro. ¿Por qué no se da después de las 32 semanas? Porque en teoría ya no hay esa necesidad. Se dice que la posibilidad de que haya esa disminución de los vasos sanguíneos se da por debajo de las 32 semanas. ¿Ya has visto? Las guías antes decían 34, la guía actual dice que la 32 semanas. Por la maduración pulmonar lo mismo, ya no colocamos en general arriba de las 34 semanas. No, el esquema es el mismo de la preeclampsia. ¿Tienes la preeclampsia, no? El mismo esquema de la preeclampsia, 4 miligramos en bolo y 1 miligramo por hora